Can Yaman y Demet Özdemir juntos. No te vas a creer lo que ha pasado. Madre mía, gente. Lo de Can Yaman y Demet Özdemir es que no tiene nombre. Estaba yo aquí tranquilamente viendo las redes sociales como siempre y de repente. ¡Boom! Me saltó una noticia que me ha dejado a cuadros. Están juntos otra vez. Pero no como os imagináis, no. Esto es mucho más fuerte. Yo pensaba que lo de ellos ya estaba más que finiquitado, ¿verdad? Después de todo lo que se dijo, las indirectas, los supuestos enfados. Pues resulta que no. Que parece que el destino, o yo que sé qué cosa, los ha vuelto a juntar. Y no es un hola, ¿qué tal?, de casualidad. No, señor. Esto tiene pinta de ser premeditado. A ver, para ser honestos, cuando salieron los rumores de que volvían a verse, yo fui de las primeras en decir, uff, esto huele a montaje. Porque ya sabéis cómo va esto en el mundo de las series, de los actores. A veces cuando una pareja tuvo muchísimo éxito, pues intentan revivir la magia. ¿Y qué mejor que juntarlos para algo nuevo? Pero, ¿qué pasaría si esto va más allá? Según lo que estoy leyendo por ahí, y que me llega a través de fuentes, digamos, bastante bien informadas, Can Yaman y Demet Özdemir se han visto en persona hace nada. Y no solo se han visto, sino que han estado hablando de proyectos juntos. Sí, habéis oído bien. Proyectos. No me preguntéis qué tipo de proyectos porque todavía no está claro, pero imaginaos el bombazo si vuelven a hacer una serie juntos. El fenómeno Erkencicus fue brutal, y si repiten esa química, ¡buf! Lo que yo creo que está pasando aquí es un poquito más complejo. Por un lado, está claro que hay mucha gente que les adoraba como pareja en la pantalla. Los fans están deseando verlos juntos de nuevo. Y las productoras pues se frotan las manos, porque saben que eso es oro puro. Dinero, fama, números, todo. Pero luego está la otra cara de la moneda. La vida personal. Ellos dos han seguido caminos separados, han tenido otras relaciones, han crecido como artistas. ¿Volver a trabajar juntos no les supone una presión enorme? Y más si los rumores de lo que pasó entre ellos es cierto. Que si hubo celos, que si hubo un final un poco agridulce. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para reflotar sus carreras individuales. Que si a uno le va un poco mejor, a la otra un poco peor, pues se juntan para darse un empujoncito mutuo. Es una teoría que tiene sentido, ¿no creéis? Al final, en este mundillo todo vale para mantenerse en el candelero. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si, a pesar de todo, todavía hay una chispa entre ellos? Yo no me atrevo a decirlo a las claras, pero es una posibilidad que no se puede descartar. El tiempo dirá, ¿verdad? Y las fotos, los vídeos, las entrevistas que salgan. Yo estoy deseando ver qué pasa. Si es verdad que están preparando algo, va a ser el notición del año. Y si no, pues bueno, también nos habremos reído un rato con los rumores. Lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir saben cómo dar de qué hablar. Y vaya si lo hacen. En fin, gente, que la historia continúa. Y yo, como siempre, aquí para contaros todo el salseo. Pero ahora os pregunto a vosotros, que sois los que tenéis la última palabra, ¿creéis que esta vez es verdad y volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un proyecto serio, o es solo otra estrategia para generar expectación? Dejádmelo en los comentarios.